Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Conversamos con María Jaraquemada, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial del caso Convenios, consejera para el Consejo para la Transparencia. Además, vamos a hablar, por cierto, del caso Convenios y de sus implicancias, de las medidas que se han recomendado en ese caso. Pero quisiera partir, María, primero, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Partir por este escándalo de las licencias médicas, ¿qué te parece en principio? A ver, yo creo que es como un síntoma de algo que es profundo, que yo creo que nosotros tenemos un problema grande con el probable uso de las licencias falsas en el país. Esto ya viene investigándose hace un tiempo, de hecho sabemos que hay varias personas que están siendo investigadas. Entonces Claro, yo creo pero que, médicos que... claro, médicos que están siendo investigados, pero obviamente acá hay dos partes, hay una persona que la otorga y una persona que es la que la Mm. pide o la que se la dan. Y esto yo creo que es un gran problema y que de hecho nos genera un vacío fiscal tremendo. Yo estaba mirando los números ayer y se estimaba que el año pasado el 70% de la cotización obligatoria de FONASA fue a pagar licencias médicas, obviamente no todas falsas, No, es no, obvio, evidente que lógico. que no es Pero, así, pero es un montón de pero es un plata que se montón de paga, plata que claro. se paga y que se podría utilizar mucho mejor en otras situaciones. Entonces esto yo creo que nos plantea muchas cosas. El tema primero de la fiscalización. ¿Cómo puede ser tan fácil, tan simple otorgar licencias médicas falsas sin que haya una fiscalización, un control? Y por otro lado también la ética o la integridad personal de aquellas personas que utilizan en el fondo estas licencias médicas falsas. Yo creo que el tema como de los viajes es como un síntoma, porque en el fondo estamos viendo que estas personas habrían infringido dos cosas. Uno, el deber de reposo, que obviamente Que está asociado a una parte de las que está licencias, asociado, ¿no? claro, Mm. a poder, y en el fondo te la rechazan. Y el otro es la posible existencia de esa licencia médica falsa. Entonces yo creo que hay que mirar las dos cosas, pero primero, para mí lo más importante es la licencia médica falsa, porque al final del día hay personas que pueden que hayan hecho viajes nacionales o no hayan infringido el deber de reposo, pero igual tienen licencias médicas falsas. Entonces, Mm. y es un número mayor todavía. Entonces yo creo que eso hay que enfrentarlo. Yo entiendo que se acaba de aprobar igual una ley que en teoría va a tener mejores facultades de fiscalización y de cruzar la información, fomentando el uso de las licencias médicas electrónicas. Estaba viendo ayer un estudio que se hizo como de los nudge, que son estos como pequeños empujoncitos que se hacen para cambiar las conductas, donde se le mandan ciertas alertas a los médicos cuando emiten licencias médicas, especialmente cuando emiten licencias con una duración muy prolongada, y se veía que efectivamente respecto al grupo control había ciertos cambios. Entonces hay cosas que se pueden hacer y yo creo que esto es urgente porque obviamente causa indignación, pero además puede generar que las personas que sí tienen acceso, o sea, sí tienen derecho a esas licencias, Los que están enfermos de los que verdad, están digamos. enfermos de verdad empiezan a entrar en un sistema de vigilancia o de fiscalización extraordinario que puede que incluso les complejice su recuperación. Entonces yo creo que tampoco podemos entrar en una sociedad de la vigilancia o de la desconfianza total y tampoco de estigmatizar a todos los funcionarios y funcionarias públicas, que yo creo que también es un tema no menor que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso yo creo que en general hay que tener reacciones como contundentes y darnos cuenta que esto ya es un problema que venimos arrastrando hace años y que hay que, en el fondo, ponerle el cascabel al gato una vez por todas. Ahora, esto provoca problemas, bueno, provoca problemas por el uso de platas en cosas que no Sí. corresponden, digamos, porque son licencias o que son supuestamente legales o que deberían ser rechazadas por la ausencia o la falta de reposo. Pero también provoca un problema en los corcoveos que va a provocar en los pacientes y en los médicos. Ya está provocando a algunos doctores que se quejan de exceso de fiscalización, porque, bueno, ¿qué otra cosa cabe si no fiscalizar mejor, digamos? Yo creo que pero mira, Iván, yo creo que un gran problema nuestro en general que yo he visto cuando estamos como diseñando políticas públicas y que lo vi cuando lo conversamos mucho en la comisión que yo presidí, es que tú tienes que buscar un delicado equilibrio. Tú tienes que tener controles ex ante, tú tienes que tener mecanismos de fiscalización ex post, pero tienes que buscar el delicado equilibrio en que el sistema funcione igualmente. Porque tú te puedes llenar de miles de controles Mm. anteriores y permisos y fiscalizaciones posteriores, que también es carísimo, y puedes en el fondo hacer que los sistemas no sean eficientes. Y esto pienso hablamos mucho de la permisología, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en la respuesta del Estado. El Estado no puede llegar tarde, o por ejemplo, lo que también se reclamaba mucho antes, leía una columna de Paula Walker hoy día, sobre el tema de, recuerda cuánto se demoraban en pagarse las licencias y que Mm. había muchas personas, hubo una persona que se quemó a lo bonzo, hubo otra persona que, ¿te acuerdas? Antes del estallido, Claro, porque que pasaban meses pasaban sin recibir meses sin recibir ni un. Entonces, ningún ingreso, digamos, tenemos que claro. encontrar ese delicado equilibrio donde efectivamente haya cierto control preventivo y también fiscalizaciones que sean eficientes además y que le generen a las personas la percepción de que pueden ser detectadas con un sistema efectivo. Y yo creo que ese es lo. Ahora, yo creo que lo que acaba de ocurrir es uno de los grandes desincentivos a conducta futura.
porque el hecho de que tú sepas que existió esta fiscalización y que el día de mañana tú podrías ser detectado si es que haces esto, Y que vas a tener un problema, al y menos que vas a tener un vas a problema, tener que dar pero explicaciones, además digamos. la reacción social ha sido bien contundente, o sea, ha sido totalmente transversal, la NEF también ha reaccionado, o sea, yo creo que no hay nadie que haya justificado esto o que haya tratado como de explicarlo. Y eso en los estudios de economía del comportamiento te dice que también es muy importante. Y en ese sentido, ¿esto nos habla mal necesariamente de la ética que tenemos como sociedad Sí, o esta reacción también habla de alguna manera bien en mira, ese sentido? ambas te diría. Habla mal de la ética el hecho, y yo creo que hace un tiempo que quizás nosotros no nos estamos cuestionando eso, de que nosotros tenemos que hacer algo por mejorar nuestra ética individual y nuestra ética pública. Yo creo que la formación temprana en estos temas, en la educación escolar, es muy, muy relevante, porque al final lo que nosotros tenemos que pensar es qué queremos para, no sé, el año 2050. ¿Queremos vivir en el país donde ganan el o la más vivo? ¿O queremos vivir en un país donde en general nosotros pensamos que las personas actúan de buena fe? Yo creo que eso es lo que marca la Mm. diferencia de los países que tienen menos indicadores de corrupción que otros. Pero nosotros en Chile tenemos dos problemas que nos podrían jugar en contra. Uno es que nosotros tenemos una muy alta desconfianza interpersonal. En general, tú miras los indicadores, América Latina es una región con baja confianza, pero Chile es uno de los países que dentro de América Latina se destaca por tener muy baja confianza. Entonces, cuando tú desconfías del otro, tú piensas constantemente que el otro quizás te va a perjudicar y que como todos perjudican el sistema, tú caes en justificarte a ti de por qué tú también tienes que hacer las mismas actitudes. Y lo otro es que nosotros tenemos una altísima percepción de la corrupción en Chile, mucho más alta que todos los indicadores internacionales nos dicen que nosotros tenemos. O Es un sea, poco como el tema de seguridad. que somos más corruptos Pensamos que somos de lo que mucho somos. más corruptos de lo que somos y eso también en los estudios de economía del comportamiento te muestran que también es una justificación para yo comportarme de manera antiética. Porque cuando yo Mm. pienso que esa es la forma de hacer las cosas, yo me justifico de hacer lo mismo. Si todos lo hacen, Exacto, digamos. Mm. entonces eso nos juega un poco en contra, pero también, a diferencia de muchos otros países de la región, nosotros tenemos reacciones contundentes y nos indignamos ante este tipo de situaciones y por lo que yo creo van a pasar cosas con esto. Hay consecuencias de estos hechos. En muchos otros países, lamentablemente, esto yo lo hablaba con muchos colegas de otros países, te dicen que la reacción es como, sí, qué terrible, pero es obvio que todos hacían eso. Ya, Es como, ya, como ya. una reacción un poco cínica, como, Claro. ya, pero es obvio, ustedes esperaban otra cosa de nuestros funcionarios públicos. En Em, cambio aquí la en reacción es cambio aquí la distinta. reacción es La distinta, indignación algo indica, exacto, digamos. y genera cambios, genera reacciones. Mario Baez lo entrevistan en Exante esta mañana y compara esto él acuña el término tirar licencia, que es una expresión Sí, súper típica. Ah, no, es que estoy enojado con mi jefe, voy a tirar licencia. O ando un poco cansado, voy a tirar sí, licencia. Que tirar licencia es una licencia falsa, total. efectivamente, ya. Y lo compara con boleto factura cuando te preguntan en un restaurante el domingo, el almuerzo familiar, Sí, que una persona pasa como gasto de su empresa, digamos. Es sí, sí, microcorrupción, digamos, en absolutamente. ambos casos, ¿no? En ambos casos, o sea, son fraude y absolutamente. Y también cuando yo relleno la ficha de protección social con datos falsos, o cuando me acuerdo cuando pasaron los incendios de Viña del Mar, que se detectó que había un altísimo número de personas que no eran víctimas de los incendios y que también habían pedido en el fondo las ayudas sociales. Entonces, efectivamente, todo lo mismo también cuando Evado, el Transantiago, todos esos son microcorrupciones que efectivamente van generando un ambiente de corrupción y de fraude social. Y es importante combatirlo. A mí también me indigna, a mí me ha pasado que ir en el auto casi con el pato de hule y que te digan boleta factura y yo les digo, pero ¿cómo me pregunta eso? Y me dice, es que yo tengo que preguntarle, a mí me dicen que tengo que preguntarle. Entonces, efectivamente, yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más conscientes como esas como microcorrupciones porque además en muchos estudios, y yo me acuerdo uno que se hizo con el IJUV y Chile Transparente hace un par de años atrás, donde se le preguntaba a personas entre 18 y 29 años, juventud, sobre las percepciones de la corrupción. Y tú les preguntabas qué tan corruptos consideraban ciertos hechos o ciertos actos. Y todos los que estaban asociados como al sector público, ellos los consideraban muy corruptos el nepotismo, un pituto, pagar un soborno, etcétera. Pero cuando tú empezabas a preguntarles por hechos que quizás ellos podían cometer, que eran Ujú. más bien de la vida privada, como descargar una película ilegal, copiar en una prueba, quedarse con el Comprar un libro en la vuelto, pedir cuneta. factura, en vez de, etcétera, etcétera, ahí bajaba la percepción que ellos tenían de que ese hecho era corrupto.
Entonces yo creo que efectivamente hay un tema del que tenemos que preocuparnos y que cuando uno comete todos estos hechos va generando esa percepción que yo te decía de fraude social y de que si todos van a hacer trampa, yo me justifico a mí misma de también hacer trampa, porque si nadie paga el Transantiago, ¿por qué yo voy a ser la única pava que va a pagar el Transantiago? Claro, alguna gente piensa así. Afortunadamente hay otra que sí, que paga igual, digamos, Absolutamente. que se siente más íntegra de esa manera, o sea, es más íntegra Sí, de esa manera. Estamos con María Jara Quemada, que es consejera del Consejo para la Transparencia, pero además es presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para el caso Convenios, que se creó el sí. año 2023 cuando estalló este caso. ¿El caso Convenios también es una forma de corrupción? ¿Cuánto incide en el pensamiento social que tenemos respecto a la corrupción? Bueno, yo creo que el caso Convenio ha sido un balde de agua fría en muchos aspectos. Primero, yo creo que golpeó al gobierno particularmente y al Frente Amplio, yo creo, aunque la verdad es que hay personas involucradas de distintos sectores políticos, pero principalmente golpeó al Frente Amplio, que también habían arbolado unos estándares de integridad y de probidad. Entonces, obviamente, cuando tú estás como más arriba, te caes más alto, y eso yo creo que es un golpe más fuerte. Pero también ha sido un golpe súper duro para la sociedad civil. Ahora se ha ido recuperando, pero en varias encuestas posteriores había aumentado la desconfianza hacia las fundaciones y corporaciones. Hay un estudio que hizo Sociedad en Acción donde se veía cómo había alrededor de un 60% que había visto disminuidos sus ingresos, ya sean del sector público o del sector privado, por el caso Convenio. Y la verdad es que yo mirando las cifras, estuve viendo, había una información del fiscal Eugenio Campos que él decía que habían alrededor de 135 investigaciones en todo el país. Yo, exagerando un poco, dije, ya, pongamos que hay 150 fundaciones y corporaciones investigadas en todo el país. Esas no son más, o sea, es incluso menos de un 0,5% del total de fundaciones y corporaciones que existen en O Chile sea, hoy en día. es hipermarginal, Es digamos. hipermarginal, pero es un daño tremendo. Mm. Y bueno, también hablamos de que en el caso de Procultura y en otros casos los montos posiblemente involucrados son altos, entonces no hay que disminuirlo. Esto no es No para se puede minimizar, minimizar, digamos. no es para minimizarlo, pero yo creo que es para no caer en generalizaciones, porque el rol de la sociedad civil es muy relevante en Chile. Entonces aquí volvemos de nuevo a lo que te decía antes, Iván. La reacción que nosotros podemos tener puede ser exagerada nuevamente y ponerle unas trabas gigantes y unos requisitos administrativos a la sociedad civil tremendo que vamos a terminar liquidándola y vamos a terminar con muy pocas organizaciones muy grandes haciendo el trabajo que hacen miles de organizaciones hoy en día de todos los tipos de tamaños y colores. O podemos efectivamente actuar en su medida justa, entendiendo que si bien este es un problema muy importante, que tenemos que establecer ciertos controles, como ya se ha hecho en la ley de presupuestos del año pasado y de este año, y que esperamos que en un proyecto de ley de transferencia que no se ha discutido un solo día, lamentablemente, establecer la medida justa para que tengamos un mejor sistema donde esta posibilidad de fraude sea mucho menor y podamos detectarlo a tiempo con sanciones bastante más altas. Estamos con María Jara Quemada, que fue presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para el caso Convenios. Perdió impulso todas Sí. las recomendaciones de ustedes, ¿no? Sí, ha perdido impulso. La verdad es que en los primeros meses, obviamente, el impulso fue mucho más alto. Por todo tipo, porque estaba mucho más vigente el caso, porque yo creo que el compromiso estaba como mucho más cercano. Pero claro, van entrando otras agendas en discusión, pensiones, salud, seguridad, etcétera, y yo creo que fue perdiendo un poco el impulso. Pero comparado, por ejemplo, cuando fue la Comisión Engel después del caso de las plazas políticas en Bachelet 2. No, y tuvo un impulso total la agenda. Se aprobaron 14 leyes, O sea, es totalmente distinto a lo que pasa totalmente ahora. distinto. Yo te diría, Entonces, mira, yo hago clases sobre esto y yo tengo analizado la reacción que ha habido posterior a todas las comisiones que ha habido, porque han habido 5 comisiones desde el retorno a la democracia. Y las que han tenido como mayor actividad posterior fue de post-caso Mobgate, pero eso se explica por el acuerdo que hubo entre la oposición del minuto y el el oficialismo. acuerdo de Lagos Longueira, digamos. Exacto. Y la de post-comisión Engel, que también yo creo que se explica mucho por la voluntad política y porque además los partidos políticos estaban muy involucrados en los casos, entonces hacía muy difícil que ellos mismos no reaccionaran y había elecciones ya. Pero igual, hubo 14 leyes, como te decía, por lo tanto el avance fue bastante. Yo tengo la idea que, tal como está costando que cualquier cosa salga del Congreso, esto también se está trabando. Y que efectivamente hay un problema porque hay proyectos de ley que, como te decía Iván, que no se han discutido un solo día. O sea, cuando el ministro del Interior dice ayer que el caso Procultura no tiene nada que ver con la cuenta pública, en un sentido se equivoca. Esto debería ser parte de la última cuenta pública de Boric, ¿no? Debería ser parte de la cuenta pública y yo creo que debería ser parte también de la actividad del Congreso, porque de hecho algunos proyectos de ley están en los acuerdos prioritarios con el Congreso, el de beneficiario final, que tanto se ha hablado, que no solo se haría caso, o sea, cargo del caso Procultura y el caso Convenio, sino que además ayudaría mucho en todo lo que tiene que ver con la inteligencia financiera y con Mm. combatir el crimen organizado y seguir la ruta del Que son los dinero, beneficiarios finales de las sociedades, en el de las fondo, ¿no? sociedades, de las Claro. empresas, de Mm. las fundaciones, de todo, o sea, de cualquier estructura
es saber quiénes están detrás y es mucho más difícil tener empresas fachadas, porque, ojo que acá, claro, bueno, el caso Convenios tiene muchas modalidades, no hay una sola modalidad de fraude que se está investigando, pero en muchos otros países las preocupaciones, y de hecho lo que yo me acuerdo que las conversaciones que teníamos con la UAF previo al caso Convenio, era que la preocupación con la sociedad civil y su falta a veces de transparencia y rendición de cuentas era que por su buena fama podía ser mal utilizada como pantalla para, por ejemplo, el crimen organizado para lavar dinero. ¿Ya? O sea, imagínate, Claro. tú tienes un incendio y aparece la fundación Nuestras Casas y te construye todo el barrio nuevo y tú no sabes de dónde viene esa plata. Eso es una gran manera de lavar dinero. Y van a estar todos felices porque se han construido sus casas. Entonces, es una manera también muchas veces de ocultar y, por ejemplo, uno de los fraudes que se ha detectado en Europa con el Mundial de Qatar fue a través de una ONG que pagaba los sobornos a europarlamentarios que se llamaba Luchemos contra la Impunidad. Entonces, no es algo que no haya pasado, acá pasó algo distinto, pero a lo que voy es que no estamos libres de que eso también nos ocurra, entonces efectivamente el tema de los beneficiarios finales es muy importante saber quiénes están detrás de las empresas, quiénes están detrás de la sociedad civil, quiénes controlan las distintas estructuras jurídicas. De los proyectos que ustedes, de las medidas que ustedes impulsaron, ¿cuántos proyectos son así relevantes o más o menos urgentes que podrían discutirse? Yo te diría que hoy en día hay 6. Hay uno que está en la puerta del horno, que es el del Sistema de Auditoría General de Gobierno, que es muy importante la auditoría interna. Está en comisión mixta, pero ahí quedó. ¿Ya? Después está el de beneficiario final, como te decía, que se ha discutido en una sola sesión. Está el de lobby, que también está avanzando lentamente, pero está avanzando. Está el de transparencia 2.0, que es del gobierno anterior incluso, y que ahí está esperando y es muy, muy relevante porque mejoraría todo el sistema que tenemos nosotros de la ley de transparencia y le daría también transparencia a la sociedad civil. Está el proyecto de ley de transferencias, que viene a darle como este marco general de transferencias para que no haya dedocracia, para que hayan garantías cuando tú le ¿Qué es lo que traspasas tú los decías? dineros. Se discutió en la ley de Que se discutió la ley de presupuesto, pero que presupuesto. dura un año, Dura digamos. un año y vamos a estar haciéndolo todos los años. Tú necesitas una regla Un marco general, general, un marco claro. general. Em, Está, bueno, transparencia 2.0, beneficiario final. Ya, pero esos son más o menos Sí, yo los... te diría que esos son Ahora, los proyectos más relevantes. lo último, estamos con María Jara Quemada, que fue presidenta de la Comisión Asesora Presidencial del caso, después del caso Convenios. ¿Recuperaremos la confianza? La confianza sistémica, digamos, Es en las difícil. fundaciones, porque las fundaciones que son honestas, yo conozco fundaciones, tienen una colecta, ahora trabajan hace 40 años, el Hogar de Cristo, en fin, hay tantas fundaciones que Sí. están súper damnificadas por esto. ¿Recuperaremos esa confianza? Bueno, Y se ha esa, ido recuperando y yo tengo la idea que por el hecho de que esto es como un escándalo hoy en día que está haciendo y que yo espero que no hayan prontamente más y que no es algo recurrente. Hubo hace 10 años atrás una fundación que hizo un fraude, pero con donaciones privadas, pero en el fondo no es algo recurrente. Yo tengo la esperanza que sí. De hecho, si uno mira las distintas encuestas, cuando se pregunta, se ha ido recuperando, así que yo creo que sí, pero obviamente, mientras las investigaciones sigan en curso, que se demoran además, porque la justicia es más lenta en procesar los casos de corrupción, se demora alrededor de un 50% de tiempo más los juicios orales por casos de porque son delito, más complejos, ¿no? porque son mucho más complejos, delito de corrupción, que de otro tipo de delito. Vamos a estar como reviviendo este fantasma constantemente y yo creo que el golpe va a ser constante mientras sigamos viendo estos juicios. Pero bueno, una de las maneras de recuperar la confianza es a través de una agenda legislativa o regulatoria potente y a través de las sanciones adecuadas. Con María Jara Quemada, consejera del Consejo para la Transparencia y que fue presidenta de la Comisión Asesora Presidencial tras el caso Convenios. María, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti. La pausa, volvemos con el Rat Pack, la mesa de editores.